Eh, a ver, ¿qué es lo que ha pasado en todo caso con lo que es Latinoamérica, no? Sí, Latinoamérica. Básicamente yo lo identifico como una especie de bombardeo cultural, ¿no? A ver, la mal llamada independencia, porque, a ver, nosotros no pertenecíamos a España. Nosotros éramos la misma España. Nosotros pertenecíamos al imperio más grande de la historia de la humanidad. En los años de la colonia, éramos muy ricos, ya que bajo la capitanía de la madre patria, por ejemplo, los aborígenes eran tratados de igual manera que los criollos. Los criollos son los españoles nativos, ¿no? Los que ya sus hijos nacieron acá en estas tierras. Los criollos y los europeos. Cosa que no pasaba en otras colonias. Por ejemplo, las colonias inglesas u holandesas, donde los aborígenes eran maltratados básicamente. Nosotros teníamos colonias, muchas de esas colonias estaban dirigidas por gente religiosa, donde había un gran trato a los aborígenes. Pero éramos muy ricos, porque teníamos muchos recursos y esos recursos estaban en propiedad de la gente misma que los trabajaba. De hecho, al rey se le brindaba un tributo que equivalía, por ejemplo, si vos tenías 10 vacas, una vaca era de tributo para el rey. Las otras eran tuyas, ¿sí? O sea, el imperio español, en los términos liberales, podemos decir, no atacaba la propiedad privada, por increíble que parezca, no la atacaba. Había un déficit en este imperio. El déficit en realidad lo ofrecía en esta parte de Sudamérica, concretamente Argentina. El déficit lo ofrecía porque hubo una reforma borbónica, ¿sí? Y el 1 de agosto de 1776 se creó el Virreinato del Río de la Plata, donde se separó a las ciudades de San Juan, Mendoza, Charcas, que hoy por hoy es la ciudad de La Plata, y a las provincias de Asunción, Buenos Aires, ¿sí? Montevideo y Córdoba, ¿sí? Y Potosí. Se la separó y se formó el Virreinato del Río de la Plata, que quedaría el Virreinato de Nueva España, que ya sería México, que es México, pero el Virreinato del Río de la Plata se formó precisamente con este decreto de Carlos III. Es Carlos III. Carlos III. ¿Dónde estaba el déficit en todo caso en esto? El déficit lo ponía Buenos Aires. El comercio lo armaba como quería, y en Buenos Aires hubo una suerte de ruptura de la cuestión comercial, de las leyes internas del imperio, y se practicó el contrabando. En realidad, la flota española, después de la batalla de Trafalgar, donde pierde con la tropa española aliada a la Francia napoleónica, estamos hablando del año 1805, pierde en Trafalgar frente a los ingleses, frente a las tropas de Nelson. Tras esta batalla había quedado muy maltrecha, y esto provocó que los galeones tuvieran que ir armados. Y Buenos Aires era un espacio vital, secreto para Inglaterra. España, para intentar competir con los ingleses, el virreinato había creado una aduana paralela,
ya que en la década de 1770 los productores americanos, por la ley de comercio unilateral, después los autores liberales lo llaman como monopolio, los productores americanos no pueden vender las materias primas a los compradores europeos. Y esto prohíbe a Buenos Aires comerciar directamente con Inglaterra, que era la principal compradora de trigo y lana y proveedora de manufacturas. En principio esto significó robarle los beneficios del comercio internacional. Así, por ejemplo, compraban un aceite o una silla de montar caballos o un cuero, pagaban lo mínimo. En el norte del imperio llegaba el producto terminado. Pero el producto primario se compraba desde Bolivia y lo bajaban por Salta, Tucumán hasta Córdoba. Y esas provincias eran muy prósperas, esa zona era muy próspera en términos de intercambio y producción, ¿no? En la producción y intercambio, porque básicamente no los afectaba la cuestión de lo que los liberales llaman monopolio, ¿no? ¿Sí? Y la zona del Río de la Plata, al tener un comercio más, una vinculación más con Inglaterra, por ende una vinculación más oceánica y no tanto territorial, esos sí se empobrecieron, se empobrecieron mucho. Entonces los revolucionarios del año 1810 decían, bueno, estamos muy mal con España, pero se estaba mal porque el triángulo comercial con Inglaterra tenía la necesidad de introducirse en el virreinato, por eso se estaba mal. ¿Me entienden? A ver, la independencia fue entregarle a Inglaterra los recursos naturales. Los libertadores en realidad lo que hicieron es, o los mandos subalternos de los libertadores, de gente como San Martín, como Sucre, como Bolívar, no tanto en el caso de Bolívar o el caso de San Martín. En el caso de Bolívar, después a Bolívar lo traicionan y disuelven la Gran Colombia y lo que hicieron es básicamente complotar con Inglaterra para provocar la emancipación de los países hispanoamericanos. Lo que provocó es que nos convirtiéramos en países débiles y fácil de corromper por las potencias. Potencias, concretamente estoy hablando de Inglaterra, de Holanda y de Portugal. Y junto a Inglaterra, los mandos inferiores que estaban en las campañas libertadoras, desde entonces y desde ahora, en la actualidad, impusieron políticos corruptos en los nuevos países hispánicos. De esta manera lograron convenios políticos y comerciales que enriquecieron de manera abismal al mundo anglosajón y provocó el empobrecimiento brutal de nuestras regiones hispánicas. Y en la pobreza, obviamente, fuera de lo místico, de lo idílico, en la pobreza no hay libertad, solo lo que hay es sumisión. Así que eso es lo que lograron los mandos inferiores de los libertadores, junto con los abogados de las metrópolis, los comerciantes. Por eso, en cierto sentido, apoyaron la independencia de los libertadores, porque lo que se hizo es complotar con Inglaterra para básicamente expoliar y poner bajo el dominio comercial y político del naciente imperialismo británico. Bueno, por eso nosotros desde la cultura, básicamente desde el marxismo, se nos ha impuesto una idea de que nuestros orígenes son orígenes muy maltrechos porque España era muy opresora y que tenemos que sentirnos avergonzados por eso. En Estados Unidos no se sienten avergonzados por ser
por ser descendientes de anglosajones, descendientes de irlandeses, de la Europa blanca, de los nórdicos, y ellos no se sienten avergonzados por eso, porque ellos son un pueblo que en el interior de Estados Unidos, sí, estoy hablando de estados como Wyoming, Montana, de ese tipo de lugares, Texas, sí, ellos no sienten un rechazo a lo que son. De hecho, la idea del destino americano nace del orgullo americanista, del orgullo estadounidense. Un orgullo que a nosotros los latinoamericanos, por la situación y el trabajo cultural que se ha hecho, sobre todo desde el marxismo, que terminó alabando a Inglaterra, porque según Karl Marx, nosotros debemos convertirnos en sociedades capitalistas para después hacer la revolución comunista y terminar con la propiedad privada. Desde este tipo de enfoques a nosotros nos han insultado nuestros orígenes. Bueno, hasta acá.